obispo de la Iglesia Católica, nos va a estar acompañando. Además, ustedes saben, yo no soy creyente y sin embargo soy presidente del club de fans del obispo de Cacupé, que nos va a estar acompañando esta noche. Un señor con todas las letras, un hombre al que respeto profundamente y vamos a estar compartiendo esta noche. También vamos a hablar con un industrial que se le ocurrió una de esas locuras: vamos a fabricar automóviles en Paraguay. Imaginarse eso hace unos años era un disparate. Bueno, se está convirtiendo en una realidad, algo que parecía increíble. Lo vamos a estar hablando también esta noche. Bueno, quiero empezar planteando algo que, para entender cómo funcionan algunas cosas, cómo funcionan mal algunas cosas y cuánto nos cuesta, vamos a hablar de cómo se forman los parásitos del Estado. Eso que está colgado del presupuesto público y que nos chupa la sangre. Pero te quiero explicar, porque a veces hay que ponerle nombre y apellido para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando. Denis Lichi es un hombre que fue intendente de Arroyos y Esteros. Fue su primera incursión, digamos, en la administración pública. Después de eso, por un añito y poco, se convirtió en ministro de Agricultura. Entre el 2008 y el 2019 estuvo como ministro de Agricultura. Y finalmente fue designado como presidente de Petropar, la estatal petrolera, que en realidad lo que hace es compra combustible y revende. Ellos ya no están en este momento refinando petróleo. Vamos a comenzar con Denis Lichi y una historia que está vinculada a cómo funciona esto de crear parásitos colgados del presupuesto público. Denis Lichi hoy está en Petropar. Hay un trabajo que ha hecho nuestro compañero, colega César Larré en el diario Última Hora, fantástico, tirando una serie de datos de cómo se va generando esta parasitosis pública. En Petropar hay 66 comisionados. ¿Qué son los comisionados? Son personas contratadas en una institución y le comisionan para que vayan a otra entidad pública, en este caso Petropar. De diferentes instituciones se fueron a Petropar. Hay 66 comisionados. Nunca quedó claro para qué cuernos queremos nosotros los comisionamientos, pero están ahí. De esos 66, cerca de una decena pertenecen todos a una seccional colorada, o son miembros mejor. Todos están en una seccional colorada, la seccional 109. ¿De dónde es la seccional 109? De Arroyos y Esteros. Es decir, del lugar en donde construyó su carrera política nuestro amigo Denis Lichi. Pero te voy a tirar algo de pasado. Ponelo, porque cachito la musiquita, a ver. Tararara. Porque tiene que ver con eso. Te voy a contar algunos personajes para que ponerle nombre y para entender sobre todo cuánto nos cuesta. Uno de ellos es, por ejemplo, Juan Carlos Orué. Te estoy tirando los datos del trabajo fantástico que hizo nuestro compañero César Larré en el diario Última Hora. Juan Carlos Orué es dirigente político de Arroyos y Esteros, un hombre importantísimo. Él entró primero al Ministerio de Agricultura. ¿De la mano de quién? De nuestro amigo Denis Lichi. Entra al Ministerio de Agricultura y recibe un salario de 7.600.000 guaraníes. Lo comisionan a Petropar. Cuando Lichi se va a Petropar, lo comisionan a Petropar. Y en Petropar le asignan un nuevo ingreso. ¿Cuánto recibe? 5.280.000 guaraníes. ¿Cuál es el detalle? Él sigue cobrando lo del MAC. Le suman esto de Petropar. ¿Cuánto pasa a ganar ahora nuestro amigo Juan Carlos Orué? 12.880.000 guaraníes. Vamos con otro. Roberto Argaña Benítez. Todos son miembros de la seccional 109. Eso es lo que tienen en común. Ojo. Roberto Argaña entra como asesor del MAC con un salario de... Y acá antes, ¿qué es un asesor? Un asesor es alguien que se supone es experto en alguna cuestión y por eso es que lo contratan. O sea, si está en el Ministerio de Agricultura, vos suponés que tiene que ser un ingeniero agrónomo, experto en el cultivo de tomates, o un genio en el tema de combatir las plagas del algodón. ¿Cuánto le pagan a él como asesor en el Ministerio de Agricultura? 2.400.000 guaraníes. O sea, salario mínimo. ¿En qué asesora? Salario mínimo. Ok. ¿Se va con quién? Con Denis Lichi a Petropar como asesor.
¿Cuánto recibe ahí? 11.832.000 guaraníes. La pregunta es, el que asesora en el MAC, ¿de qué cuerno se va a asesorar en una petrolera estatal que lo que hace es comprar combustible y volver a vender? Pero él se va con esa plata. Hay más, fíjate lo que es esto, porque no todos vinieron del Ministerio de Agricultura. Reinaldo Pintos González, este hombre es mano derecha de Denis Lichi. ¿Dónde estaba él? En la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. ¿Cuánto estaba recibiendo? Siempre como asesor. Todos son asesores, son unos genios en alguna materia. ¿Cuánto estaba recibiendo Reinaldo Pintos? 7.900.000 guaraníes. Se va a Petropar, le suman, porque le suman, 12 millones de guaraníes. ¿Cuánto cobra el muchacho ahora del Estado entre el MAC y el Petropar? 19.900.000 guaraníes. Dos más para cerrar, pero para que entiendas cómo nos van chupando la plata. Fíjate cómo se va armando esta conexión. Wilfrido Soto Morínigo. Este es un caso muy particular. Wilfrido estaba en el Ministerio del Urbanismo, funcionario de larga data. También, por supuesto, miembro de la seccional 109. ¿Cuánto ganaba él? 4.200.000 guaraníes. Pasó ahora a Petropar. ¿Cuánto gana ahora? 9.999.000, o sea, casi 10 millones de guaraníes. Ahora, ¿cuál es el rol que tiene Wilfrido? Wilfrido es mozo. Wilfrido es mozo. O sea, el hombre que le sirve el café y que le lleva las chispitas a Lichi gana casi 10 millones de guaraníes en Petropar. ¿Cómo hace para que pueda ganar semejante dinero un mozo? Sin ánimo, por supuesto, de restarle valor al trabajo que hacen tantos mozos que se rompen laburando en los restaurantes y en lo que sea para poder recibir algún dinero. Bueno, él tiene 4.600.000 guaraníes de salario. 4.600.000 es el salario. Pero atención, además cobra 1.283.000 guaraníes de remuneración extraordinaria. Además tiene 404.000 guaraníes remuneración adicional. Fíjate, remuneración extraordinaria, remuneración adicional. Además tiene 2.500.000 guaraníes complemento salarial. Es decir, vos en tu trabajo, vos que estás laburando en el sector privado, además de tu salario, tenés adicional, tenés remuneración extraordinaria, tenés complemento salarial y para completar hay 1.206.000 guaraníes que es por peligrosidad. Suponemos que porque si alguien arroja una colilla, como eso tiene combustible, van a volar todos. Total, casi 10 millones de guaraníes. De Yapa, para que veas que esto no solamente es para gente que está operando políticamente, puede pasar con cualquier funcionario. Una colega nuestra, periodista, Marlene Velázquez, ella estaba en el Ministerio de Agricultura, a donde fue a recalar Lichi, con un salario de 7.100.000 guaraníes, como directora de comunicación. Se fue a Petropar con Lichi, o sea, Lichi se la llevó. Con un salario de ¿cuánto? Además de lo que cobra en el MAC, 12.800.000 guaraníes. Es decir, una periodista que yo no sé qué es lo que tiene que comunicar desde Petropar, gana ahora 19.900.000 guaraníes, casi 20 millones de guaraníes. Estamos hablando del salario de un ministro. Señores, así es como nos desangran desde el Estado. Esta es la red de parásitos que montan. ¿Desde dónde? Desde lugares como la seccional 109. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Un invitado realmente de lujo hoy. No es común poder conseguir conversar con un obispo de la Iglesia Católica, y no cualquier obispo, probablemente con uno de los más respetados hoy de la Iglesia Católica. ¿De quién estamos hablando? De este señor. Con estudios de medicina y formación de piloto militar, dejó el estetoscopio y las alas para ingresar al seminario y abrazar así la fe que su madre le inculcó. Llegó al rango de general de división como obispo castrense y actualmente comanda la capital de la fe como obispo de Caacupé. Bienvenido a Políticamente Incorrecto, Monseñor Ricardo Valenzuela. Monseñor, ¿cómo estás? Por favor, ponete cómodo. Bueno, gracias, gracias por venir. ¿Cómo no? Con mucho gusto.
Vos sabés que, Monseñor, lo decía hoy más temprano, yo no soy creyente y sin embargo siempre dije, soy el presidente del club de fan de Monseñor Ricardo Valenzuela. Me encanta escucharte, me encanta lo terrenal que sos en el mejor sentido del término. Así que me gustaría preguntarte, lo primero que nada, esto porque estuve revisando un poco tu historia. En los años 70 estabas estudiando medicina en Corrientes. Así es. O sea, ibas a ser un hombre de ciencia, ibas a estar en la medicina. ¿Qué te hizo cambiar de opinión y finalmente volcarte a ser un integrante de la iglesia? Bueno, yo como cualquier joven, siempre deseando ser útil a la sociedad, sentí esa vocación de querer ser médico. Y conste que en mi casa, papá y mamá tenían también su influencia, sus deseos. Papá quería como militar, él quería que yo sea militar como él. Tu papá es militar, Sí. fue militar, era militar. Era militar. Mamá le gustaba mucho la justicia y bueno, soñaba con que yo fuese abogado, pero yo quería ser médico. Y durante 2 años esa era la discusión. ¿Va a ser militar? No, va a ser abogado. Quiero ser médico. Va a ser militar. Va a ser abogado. Quiero ser médico. Y después a la larga gané yo. Y estudié medicina. Y estudié en la Facultad del Nordeste de la Argentina, porque se abrió recién una facultad de medicina, una universidad prácticamente, abierta a los latinoamericanos. Entonces, como era tan barato en aquel tiempo y yo tenía parientes también en Corrientes, fui a estudiar allí. Y en el primer año, por supuesto, todo era muy teórico. Luego comenzamos a irnos a la morgue. Claro, Y en la morgue, trabajar con los cuerpos, con exacto, los muertos. así mismo. Y en la morgue, bueno, te impresiona cuando te traen un cadáver completo en el cual tenía que estar estudiando y, bueno, abrían la parte del pecho como si fuera una tapa y ahí empezar a examinar. Y recuerdo en una ocasión, yo era el último que estaba saliendo de la morgue y justo en la puerta me crucé con un doctor y me dijo, muchacho, ¿me puede ayudar? Me dijo, ¿cómo no, doctor? Anda a pedirle al capataz que te dé un cadáver con esta característica. Fui y trajimos y puse ahí. Y me dijo, ¿me puede ayudar? Sí, doctor, ¿qué más? Y me dice, saca una sierra de su portafolio y pone sobre el cuello. Y se agarrarle del cabello. Entonces en el extremo empezamos a serruchar los dos, ¿no? La cabeza. La cabeza. Me quedé con la cabeza y eso a mí me impresionó. Porque primera vez en mi vida que yo hacía una cosa. En aquel tiempo todos los cadáveres se respetaban mucho porque se suponía que todos tenían que ir a ser enterrados. Claro. Y entonces le pregunté yo al capataz si por qué no se le enterraban a este. Y dijo, no, nadie reclama por ella. Entonces juntamos esos cadáveres y traemos aquí a la morgue para que los estudiantes puedan practicar. Bueno, esa noche me quedé yo con esa impresión de lo que yo hice con el doctor. Y a partir de ahí surgió para mí, bueno, ¿y qué hubiera sido de él? ¿Por qué cuando traían cadáveres de jóvenes, por ejemplo, de 17, de 20 años? Me preguntaba lo mismo. ¿Quién era esta persona a quien le corté la cabeza? Así mismo. Y bueno, eso a uno le va trabajando poco a poco. Y por primera vez yo comencé a pensar un poco en Dios, en lo que son las cosas de Dios. Y recordaba yo las páginas de la Divina Comedia de Dante Alighieri, el infierno, el purgatorio, el cielo, dónde va a estar y esto dónde va a encontrar, y bueno, cosas así, ¿no? Entonces a partir de ahí yo comencé a pensar un poco en Dios, en su creación y la vida, el llamado, y me tocó muy hondo eso. Y a partir de ahí entonces yo comencé a pensar, porque el pensamiento que me hacía reflexionar era muy profundo. La vida, ¿y qué pasa después de la vida? Es más allá. Y bueno, y con eso, entonces yo comencé a investigar un poco lo que es esto, mi propia vida, la dirección que tenía, hasta que una vez me iba hacia mi casa, cuando yo vine aquí, y sentí así como algo, de tanto que pensaba en eso, bájate aquí y anda a hablar con la hermana, como si fuera que escuché una voz. Y me bajé y me fui a hablar, eran las hermanas carmelitas de Asunción. Y yo le conté lo que me pasó a una de esas las hermanas y me dijo, probablemente Dios te está llamando para ser su sacerdote. Me quedé así sobresaltado, nunca escuché una cosa así. Era una invitación a quemar ropa. O sea, ¿nunca había pensado vos en ser sacerdote hasta ese momento? No, absolutamente. Mi sueño era llegar a ser médico. Entonces me dijo ella,
¿por qué no te vas a hablar con el padre fulano de tal? Y bueno, pensé, pues yo le dije a la hermana, pero hermana, yo tengo mi novia, y bueno, no sabemos qué es lo que Dios quiere. Espera, ¿vos tenías novia en ese momento? Sí, sí, tenía una novia. Entonces, fui junto al doctor, perdón, junto al sacerdote. Sacerdote. Y le planteé, pero de antemano le conté que yo tenía una novia. Y entonces me hizo él un planteo interesante sobre un cuento que decía que un hombre llegaba con su burro, después de trabajar mucho en el campo, al establo. Y entonces se le puso al burro un balde de agua y a este lado alfalfa para comer. Y el burro pensaba, dice, ¿qué hago primero? ¿O bebo o como? ¿O como o bebo? ¿O bebo o como o bebo? ¿Qué hago? Y se murió. Me dijo, eso te va a pasar por tu indecisión. Dice, tenés que decidirte. Y eso me dejó en la lona. Y bueno, comencé a pensar. Y después de mucho meditar, llegué a esta conclusión. Para decidirse, tenés que conocer lo que vas a hacer. Bueno, tener una novia ya sé lo que es, pero experimentar las cosas de Dios no sé porque no tengo experiencia. Por lo tanto, voy a ir a experimentar esto para tomar luego una buena decisión. Y así fue como entonces me decidí y opté por el seminario para ir a experimentar. ¿Y cómo le contaste a tu novia? Bueno, fuimos a una fiesta bailable y yo ya no tenía, ¿cómo se dice?, esas ganas de... Y ella me preguntaba, Ricardo, ¿qué es lo que te pasa? Contame bien, ¿qué es lo que te pasa? Parecía yo estaba muy ido, pensando siempre en... Bueno, y terminó la fiesta y fuimos a su casa y ahí le planteé. Le dije, mira, esto me está pasando. Y le conté esta situación difícil que yo estoy teniendo, que estoy pasando y quiero ya experimentar. Y ella me dijo, ¿seguro? ¿O es que hay otra por ahí? Decime bien la verdad. Me dijo. No, seguro. Y bueno, lo que sí... ¿Te fuiste a probar? Me fui, sí. Y me dijo ella, bueno, andate entonces y probá. Si no es tu vocación, yo voy a estar aquí esperándote. Me dijo. Oh. ¿Cuánto tiempo te esperó, pobre? 3 años. 3 años. Después dijo, basta, se acabó. No, pero yo le dije a ella, a los 3 años le dije... Espérame 3 años, le dijiste vos. Sí, yo le dije, vamos a ver. Y a los 3 años, efectivamente, yo sentí que me gustaba esa carrera, entonces elegí yo. Y bueno, y a partir de ese momento, entonces, fui digamos así, ya prácticamente sin interrupción, totalmente sin interrupción. Era lo tuyo. Y era lo mío, sí. Ahora, ¿y cómo se hace, Ricardo, perdón, monseñor? Sí, no hay problema. ¿Me puedo decir Ricardo, verdad? Sí, pero sin problema. Ricardo, tomar la decisión en ese momento significa, primero, el celibato. Sí. O sea, vos tenías una novia, estuviste enamorado. Renunciar a la posibilidad del amor carnal debe ser muy difícil. O sea, decir, nunca voy a tener relaciones después de esto. Así es, y uno sabe eso, piensa eso. Y allí mi mamá jugó un papel muy importante. Me decía, mi hijo, con las cosas de Dios no se juega. Siempre me decía eso. Con las cosas de Dios no se juega. O sea, si te metes en esto, tiene que ser en serio. Así mismo, así mismo. ¿Y tu papá no quería saber nada? No, él no quería saber nada. Fue muy duro esa experiencia. Cuando llegaba el día que yo tenía que tomar ya la decisión de irme al seminario, recuerdo que papá me quería saber por qué yo me levantaba tan temprano, porque me ponía como prueba ir a una misa a las 6:15 y justo... ¿Él no sabía que vos querías ir a un seminario? No, nada. ¿No tenía idea que querías ser sacerdote? No tenía idea. Yo no hablaba con él. Él esperaba que vos fueras militar o médico. Así mismo. Y entonces, yo me levanté, ¿y dónde es lo que se va Ricardo? Le preguntó a mamá. Y dije, y no sé, parece que se va a una misa ahí todos los días temprano. Que ella andará otra vez pensando hacer, me decía papá a él. Y un día me encontré con él y me dijo, mira, será, vos andás macaneando, parece con cosas de beatería. Macanea y yo te voy a fusilar a vos. Beatería. Beatería. Yo te voy a fusilar a vos. Y bueno, yo me quedé con el terror porque en aquel tiempo la palabra valía, se cumplía. Y si él decía eso, me iba a mandar a fusilar. Bueno, entonces, con mamá conseguí. Después de 2 meses le convencí. Pero faltaba papá. Y se acercaba la fecha que tenía que presentarme al seminario.
Faltaban 4 días, mañana le digo. 3 días, mañana le digo. 2 días, mañana le digo. Llegó el día y me quedé ahí, no sabía qué hacer. Entonces, como él no llegó a la siesta, yo tenía que presentarme a las 3 de la tarde, porque quedó para un encuentro con sus camaradas, un asado. Entonces le dije, mamá, no me puedo despedir de papá, porque yo ahí recién pensaba decirle. Y me dijo, bueno, yo le voy a decir. Entonces almorcé todo rápido, empaqué y me fui al seminario y me interné ya ahí. Ah, o sea, no llegaste a decirle. No, yo no llegué a decirle. ¿Y te encontraste con él ya después? No. ¿No te volviste a encontrar con él? No. ¿Y cuándo te volviste a encontrar con tu papá? Bueno, al día siguiente, aquí viene la cosa. Al día siguiente, mamá todavía no le contó nada y le dijo ahí, en el día siguiente, he visto la cama de Ricardo que está vacía, no vino a dormir. No. ¿Y dónde se fue? Y ahí le contó, se fue al seminario porque él dice que quiere ser sacerdote. Y ahí papá explotó. Que no me venga más, yo decía lo que iba a hacer, alguna tilinguería, ese tarao, así me trataba. Y bueno, entonces él se enojó muchísimo y le dijo a mamá, que no me venga más a esta casa, no va a heredar nada, que no pise esta casa, pues si viene le voy a matar. Fue muy duro. Y mamá llorando me llamó por teléfono y me dijo, mira mi hijo, tu papá dijo esto, así que no vengas por acá. Y entonces ahí fue para mí el distanciamiento con él. Y durante casi 3 años no nos vimos nosotros. Me iba escondida a ver a la mamá, pero no a él. Hasta que nos encontramos un día por accidente en la sala y los dos nos miramos cara a cara después de 3 años. Él se dio un susto, yo también me pegué un susto. Y él se fue para otro lado y yo para este lado. Bueno, nuestro primer encuentro. No esquivaba. ¿Todavía no te habías convertido en sacerdote? No. Era el tercer año de mi vida de seminario. Y un día él se encontró con no sé si, bueno, ustedes no se van a recordar, de un pronosticador del tiempo que se llamaba Fermín Villalba. Sí, claro, el hombre del tiempo. El hombre del tiempo. Sí. Era muy amigo de él porque era piloto, entonces él siempre le llamaba para decir, ¿cómo está el tiempo? Antes de volar. Y él le dijo, mi coronel, le decía, ¿cómo anda? ¿Y la familia? Y le habló de mi hermano y de mi hermana. Bueno, somos 3 nosotros, pero de mí nada le dijo. Y le pregunté, ¿y del mayor? ¿Qué se hizo de él? No le veo más. Ah, ese se me desgració. Se fue al seminario. Y él, como era muy religioso, un hombre muy religioso, le dijo, pero mi coronel, ¿cómo va a pensar eso? Imagínate, Dios le eligió a tu hijo para que sea su sacerdote, su ministro. Él es el que va a hacer muchas cosas buenas por vos, por toda tu familia. Y eso le hizo pensar a él. Y así comenzamos a hablar poquitito, poco a poco, y nos reconciliamos el día de mi ordenación sacerdotal. Por primera vez yo le pude abrazar después de años. Y a partir de ese momento, él ya me llevaba a veces a la parroquia donde tenía que celebrar misa. Y bueno, y así, y nos hicimos muy amigos. Antes yo tenía que prepararle el tereré a él. Ahora él preparaba el tereré para cuando yo venga. Mira. Ricardo, ¿y alguna vez te arrepentiste de haber entrado al sacerdocio? O sea, ¿te volviste a enamorar? No, ya mi pensamiento fue solamente eso. ¿Sí? Solamente eso. Pensé ya, la fidelidad juega un papel muy importante en cualquier emprendimiento. Porque cuando no hay fidelidad, eso es para cualquier emprendimiento. Cuando no hay fidelidad, entonces uno ya empieza a ir de un lado para otro y a veces no llega a alcanzar su meta y su sueño. Bueno, pero digamos, es una cuestión natural el que uno sienta atracción, ¿verdad? Ah, sí, no, desde luego. No, desde luego, eso siempre está presente, pero como dice un refrán, agua que no has de beber, déjala correr. Entonces uno sigue, pero a mí me gustó. Desde el momento que yo me ordené, para mí fue... Era lo tuyo. Era mi pasión y bueno, y sigue siendo. Pero, ¿y vos crees que hay que mantener esto de que el sacerdote no se case, del tema de la castidad, o hay que en algún momento debatirlo? O sea, ¿todos pueden tener la fuerza de voluntad que vos tuviste todo este tiempo? Bueno, y eso depende, digamos así, de la entereza que tenga cada uno. Pero en este caso, por ejemplo, yo te explico. Un sacerdote casado es una vida mucho más complicada, porque son 2 sacramentos, el orden sagrado y el matrimonio. Entonces, imagínate, por ejemplo, lo difícil que va a ser para un sacerdote casado. Suponte que él predica desde el púlpito y su esposa se enamora de otro y le abandona por otro.
él pierde autoridad al estar ahí arriba. No es capaz de... O lo mismo si por la hija se le embarazó, dice, no pudo controlar su pequeña ovejita, ¿qué va a controlar a todos nosotros? Cuando se tiene que mudar a otra parroquia, tiene que ir con todo el bagaje, la familia es... Y viene el problema de que hay que buscar escuelas, colegios, hay que buscar... ¿no? Y uno no quiere abandonar el lugar en donde creció, los amigos, es muy difícil. Esta experiencia nos dan a nosotros, los sacerdotes ortodoxos, que ellos son casados. Sí. Tienen este problema ellos. Entonces, para nosotros... Bueno, pero, y de alguna manera eso, no tener esos problemas tan nuestros, ¿no les desconecta un poco de su feligresía? Y no saber lo que pasa a un hombre casado con las tentaciones, con la posibilidad de la infidelidad, ¿no los deja un poco como separados del rebaño? Bueno, para eso existen grupos de personas especializadas. Nosotros no nos vamos a meter en el ámbito, por ejemplo, propio de esa conexión profunda que tiene que haber entre un varón y una mujer. Nosotros podemos hablar de lo que dice la Sagrada Escritura, pero como vos decís, en el ámbito natural tiene que haber gente especialista, sexólogo, psiquiatra, claro. Todo eso, ¿no? Y ese ya no es nuestro campo. Nosotros el campo espiritual. Ya, o sea, digamos, ustedes pueden hablar desde esa perspectiva, no tienen por qué meterse en lo otro. Exacto. Una cuestión, digamos, que hace muy particular tu trabajo como obispo es que tus homilías tienen un impacto tremendo. Es más, hay quien dice, no a todos les gusta, por supuesto, hay hasta quien aseguró que una homilía tuya en Cacupé definió una interna colorada donde perdió Santiago Peña. O sea, me dijeron que hasta en privado estuvo diciendo, esa homilía me mató. ¿Vos creés que realmente tendrían ustedes que limitarse en sus homilías o en sus discursos a una cuestión meramente, a una cuestión, digamos, religiosa que tiene que ver con los preceptos, etcétera, o tienen que poner pie en la realidad de la gente y tener un discurso político, no partidario, pero político en el sentido de el contacto con la realidad que está viviendo la gente? Bueno, mira, ese es un tema realmente que no todos van a entender, pero todo líder siempre tiene que hablar buscando la felicidad de la gente. Y cuando uno ve en situaciones de opresión, a lo largo de la historia se ve, si uno ve, por ejemplo, los grandes papas, como por ejemplo San León Magno, que se tuvo que enfrentarle a Atila, porque todo el imperio ya que estaba en decadencia y los otros pequeños imperios también, él fue el único que le frenó. Algo, no sabemos en la historia qué fue lo que San León Magno le dijo a Atila, pero Atila reconoció, vio, dio media vuelta y se fue. Entonces, creemos nosotros que es muy importante siempre iluminar, no nos podemos callar. El Salmo 14 dice en una parte, ¿quién va a entrar en el reino de Dios? El que no retracta lo que juró. ¿Qué quiere decir? Di la verdad aunque vaya en contra tuya. Siempre se van a molestar. No es para encantar, no es. Son palabras que... O sea, no te interesa quedar bien con la gente. No podemos hacer nosotros eso. Nosotros estamos para iluminar y bueno, la sabiduría nos va y el Espíritu Santo nos va iluminando para saber exactamente qué decir. O sea, en otras palabras, monseñor, un obispo necesariamente tiene que tener un discurso político, no político partidario, pero político. Así es, ¿no? Y estamos comprometidos porque tenemos mucha gente y por otra parte, ellos son, como se suele decir, son nuestros hijos también, ¿no? Cualquier presidente, gobernante, autoridad. Nosotros estamos para ayudarle e iluminarle. Ahora que no quiera, bueno, eso es otra cosa. Pero es nuestra obligación. Como dice ese salmo que te dije, di la verdad aunque vaya en contra tuya. Es duro, ¿no? Ahora, yo supongo que no todos tus colegas estarán de acuerdo con eso. Hay algunos que son un poco más conservadores, que buscan, digamos, un discurso más conciliador, un discurso que tenga más que ver con cuestiones muy internas de la religión y no con lo que está viviendo la gente en el día a día. No, desde luego, somos seres humanos y cada uno tiene su ámbito, tiene su deseo, tiene su atracción, su debilidad, todo, ¿no? Y bueno, yo amo mis iglesias, nuestra iglesia, y amo el país también, amo el Paraguay. A mí me encanta hablar del Paraguay, ¿no? Y al hablar del Paraguay, el compromiso es para todos. Nadie queda
Al contrario, hay que ayudarle, pues esa es la misión que tenemos, elevar la dignidad de la gente, elevar la dignidad de nuestro pueblo. Y esa es la misión que tenemos todos y bueno, y que yo siento. Por lo tanto, sea quien esté ahí, tenemos que decir, recordamos las palabras de Papa Juan Pablo II, creo que fue en el Palacio, no se puede arrinconar a la iglesia en la sacristía, dijo el Papa. Indicando con eso, hay que hablar, hay que decir. No es ir a despotricar contra, eso no es decir la verdad. Lo que está pasando. Lo que está pasando tenemos que decir, o si no hay verdad, va a ser imposible construir algo serio. Y lo que nos está pasando ahora, Monseñor, es grave, es malo, estamos en un mal momento. Sí, yo creo que estamos en un mal momento, un mal momento. En un mal momento, les digo por qué, y bueno, y por todo lo que estamos viendo. ¿Y eso qué significa? Demasiado muchos males están entrando en nuestra patria y sobre todo en nuestra sociedad, incide en ella. Por ejemplo, la debilidad de nuestra justicia, el decaimiento, capas caídas muchas veces de nuestras instituciones, nuestra Fuerza Armada, nuestra Policía Nacional, y el mal cómo viene. Por ejemplo, ya existen estos grupos de secuestradores, por ejemplo. Ahora creo que hay un tercero otra vez con lo que sucedió. Y después el tráfico de droga. Impresionante. Antes existían en la frontera, ahora ya están aquí en el departamento central y en Asunción parece ya trabajando, operando. Lo cual quiere decir que dentro de poco vamos a ser tomados por todo este conjunto de delictivos, ¿no? Cuando esos sectores consiguen meterse, incluso financian políticos que llegan a cargos importantes, la Iglesia tiene la obligación de decirlo. Y por supuesto es nuestra obligación, Tenemos que hacer, tenemos que decir, pues no le podemos dejar desamparado a nuestra gente, a nuestro pueblo. Esa es la misión que tenemos. Jesús siempre también cuando salía hablaba en nombre de mucha gente y bueno, a toda quienes la gente de aquel tiempo, político, le marginaba, él les recuperaba. Yo, por ejemplo, María Magdalena, una mujer marginada por todo, pero él le recuperó, le reivindicó. Si Jesús existiera hoy, Sí. nuestra clase política querría meterlo preso. Probablemente sí va a repetir lo de su época también. ¿Verdad? O sea, Jesús hoy sería un contestatario, un crítico. Sí. Y sí. Bueno, y eso viene porque, en primer lugar, él tenía un gran amor por el hombre de la humanidad. Y su primer objetivo siempre era el ser humano, sin distinción de pueblo, raza, nación, lo que sea. Él le atendió a todo. Segundo, ¿qué hacía él al estar en contacto con la gente? Lo primero que él le preguntaba es, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué significa eso? Escucharle y atender su necesidad. Lo que tendríamos que hacer nosotros como líderes, atender su necesidad. Segundo, es enseñar la catequesis. Y tercero, ahí recién pone la parte, digamos así, legal o canónica para ir arreglando las cosas. Pero eso no es lo más importante. No, claro. Monseñor, ¿te decepciona Mario Abdo? Bueno, estamos en un ambiente donde no solamente él de verdad, hay muchas personas que nos han decepcionado, ¿no? No esperábamos, tal vez, O sea, ¿no? Los que hoy están en los poderes del Estado, ¿te decepcionan? Y bueno, y sí, pues, no están cumpliendo el rol, si no, no hubiéramos estado así. Imagínate, por ejemplo, lo que dijo, que tengo grabado yo, lo que dijo este delincuente que ahora no está aquí, bastante peligroso, ¿no? Que eres Marcelo Piloto. Él dijo, ¿por qué quiere venir acá al Paraguay? Y acá él quiere venir porque Paraguay es el paraíso de la impunidad. Dejó bien en claro cuál es nuestro defecto, nuestra debilidad, y que eso rompe la estructura, porque entonces que si hay justicia, pero es una justicia muy débil, muy frágil, que se balancea conforme quien le pide. ¿Quién le pide? Y bueno, y con eso todos estamos. Y el peligro que vemos nosotros para adelante es que nos vamos acercando cada vez más y más a hacer justicia por mano propia. Y ahí sí entramos en la ley de la selva. Y eso va a ser catastrófico para todos nosotros.
Monseñor, una cuestión final, algo que siempre me llama la atención. O sea, yo entiendo que, digamos, la iglesia tiene que estar abierta a todos y está la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Hay que recibir a todos, pero yo me imagino a veces cuando te escucho desde el púlpito, ver en primera fila a gente que está vinculada con la corrupción y que se mantiene en eso y que es impune incluso, debe ser irritante, o sea, te debe generar escozor eso. Sí, pero yo tengo que verle a él, así como Jesús, en primer lugar al ser humano. Y como dice Jesús también, la voluntad de Dios Padre es que ninguno se pierda. Yo no tengo que ir y bajarle la caña solamente a él para que se hunda y se muera, digamos. Como muchas veces hay gente que dice, ¿por qué no se muere? Y cosas así. Nosotros debemos trabajar para recuperarle a él y vamos a seguir trabajando hasta donde se pueda. Pero cada uno elige, como se suele decir, de qué muerte va a morir. Monseñor, un gusto. Como no creyente te digo, admiro muchísimo tu trabajo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Gracias, Luis, es un placer haber compartido contigo este momento. Estos locos soñadores que consiguen hacer realidad aquello que construyeron en su cabeza con mucho coraje y con mucha imaginación. ¿Quién va a estar con nosotros? Jorge Samaniego. ¿Quién es Jorge Samaniego? Acá te lo presento. ¿Cómo nos transportaremos en el futuro? En un país con 3 centrales hidroeléctricas y sin petróleo, aunque alguna vez un presidente dijo que nos bañaríamos en oro negro, el debate sobre las fuentes de energía para el transporte cobra cada vez más fuerza. ¿Y quién mejor que un exitoso empresario del sector automotriz para hablarnos de este futuro cercano que Jorge Samaniego, pionero en la industria? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Por favor, ponete cómodo, Jorge. Bien. Bueno, gracias por venir. Y te pregunto ya directo, hablar de industria automotriz en Paraguay parece de ciencia ficción. ¿Cómo se te ocurrió fabricar motos y después fabricar automóviles en Paraguay? Nosotros, Gloria y yo, mi esposa y yo, constituimos una empresa hace 30 años y esta empresa no podía ser formal porque teníamos el problema de la competencia del contrabando, que sigue siendo un flagelo para nuestro país, para la economía paraguaya. Entonces, como éramos empresa importadora, buscábamos un producto que no compita contra el contrabando o al cual el contrabando no le compita. Ahí encontramos a la motocicleta, que es un bien registrable, y esta motocicleta nosotros decidimos buscar en todo el mundo. Encontramos proveedores en la India, encontramos proveedores en Corea, encontramos proveedores en China. Y en aquella época el flete internacional, estoy hablándote de 20 años atrás, el flete internacional estaba tan alto como hoy está. Entonces vamos a China y decimos, queremos nosotros 1000 motocicletas. Ok, ¿cómo quiere sus 1000 motocicletas? ¿Quiere totalmente armada, semidesarmada o completamente desarmada para ser montada en su país? Y nosotros no encontramos ningún descuento por el armado o desarmado. ¿Era igual? Era igual, pero sí una ventaja en el flete. Entonces empezamos con aprovechar el flete y traer totalmente desarmada. Cuando abrimos el contenedor, se nos caen las piezas, fue una crisis para nosotros. ¿Cómo armamos ahora? ¿Verdad? ¿Qué importadores somos? Y encontramos que un feroz paquete era, por ejemplo, el chasis o las piezas metálicas. Y dijimos, algo tenemos que hacer en Paraguay para poder continuar aprovechando estos proveedores que hemos conseguido, porque en el comercio tener proveedores es tan importante como tener buenos clientes, o tener a los buenos clientes por los buenos proveedores. Y ahí es que nos convertimos en industriales, montamos una planta metalúrgica, donde nosotros cortamos, doblamos, soldamos, pintamos todas las partes metálicas que se ven. Hacían el chasis, todas las partes, sí, digamos. El chasis, el posapié, caballete, la horquilla trasera, el portabulto, el manubrio. Y bueno, la industria automotriz paraguaya nació así, con la industria de la motocicleta. Y hoy día la industria de la motocicleta tiene un alto contenido paraguayo mediante esta industria metal mecánica ligera y también por el ensamblaje completo que se hace de la motocicleta
totalmente de cero en base a un chasis pelado que se fabrica en Paraguay. Ahora, ¿te imaginaste vos que esto se iba a convertir en un fenómeno social? Porque la moto le cambió la vida a la gente en el interior del país. Sí, nosotros siempre quisimos tener clientes mayoristas, siempre buscábamos la gran masa y bueno, las motos no se vendían en Asunción, las motos se vendían en el interior del país y los compradores eran los ricos de cada pueblo, porque las pocas motos que se vendían en Paraguay al principio de la década del 2000, al inicio del milenio, eran del juez del pueblo, del presidente seccional Colorado. Disculpe que yo lo menciono como autoridad, pero en aquella época Claro, era así. era autoridad, el intendente, el director del centro de salud, los jueces. La gente con plata. empresario, la gente con plata, el comerciante rico. Y bueno, entonces nosotros fuimos a cada pueblo y nombramos distribuidores. Y estos distribuidores pedían 5 motos y al día siguiente llamaban y decían, acá todos los parientes ya me retiraron la moto, ahora necesito 20 más. Y así fuimos instalando distribuidores en todo el país. Luego tuvimos la crisis del 2008, la crisis financiera, eminentemente financiera, que hizo que los bancos le corten el crédito a nuestros distribuidores y nuestros distribuidores ya no pudieron seguir financiando sus productos a nuestros clientes. Nos llamaban y nos decían, aquel cheque de 100 millones para el lunes, por favor, no lo deposites, pero sí envíame 500 motos más. Y eso nos obligó a nosotros a ser importadores, fabricantes, distribuidores y vendedores al consumidor final. Y el consumidor final compra a crédito, por lo tanto nosotros otorgamos crédito. Y bueno, hacemos todo este negocio y eso ayudó a que se masifique el consumo. Y hoy el Paraguay se mueve sobre motocicletas. Claro, yo siempre discuto eso. El transporte público en Paraguay no es el colectivo, es la moto. Es la moto. No existe transporte público en Paraguay. Si ustedes ven buses en Asunción o en Gran Asunción, es lo único que van a ver en todo el Paraguay. En Concepción, en Pilar, hasta en Coronel Oviedo, la capital del Caguazú. No te vas muy lejos con el transporte público para ir al interior de Coronel Oviedo, a cualquier compañía que queda a 10 kilómetros, tenés un bus que te retira a la mañana y otro bus que te devuelve al final de la tarde y nada más. Pero la vida social, la vida cultural, académica, la vida del trabajo en el Paraguay se hace sobre moto. Ahora, pasar de la moto, que yo entiendo la lógica que seguían, se fueron ustedes para importar, después se dieron cuenta que era más barato traer desarmado, después ya había fabricar acá la mayor parte de la moto, pero de ahí decir voy a fabricar automóviles, parece una locura. ¿Cómo se les ocurrió eso? Bueno, hay que reconocer la participación del Estado paraguayo en desarrollar herramientas para valga la redundancia, el desarrollo industrial del Paraguay. El Estado paraguayo fue el que creó estas herramientas y nos dio a nosotros los empresarios industriales de la moto y del automóvil la oportunidad de desarrollarnos en ambos segmentos de la industria automotriz paraguaya. Anteriormente fue un decreto que nos permitió a nosotros constituirnos en industria, que nos permitió a nosotros darle un número de chasis a la moto. Hay algunas normas que son muy importantes, que hacen a la seguridad de la motocicleta, que hacen a las reglas de construcción de una motocicleta. Y el Congreso de la Nación, a finales del 2012, sacó una ley que tiene la fuerza de su nombre, Política Automotriz Nacional. Nosotros tenemos una política automotriz nacional muy sólida que marca el futuro de la industria automotriz, tanto para la fabricación de los automóviles como de las autopartes que estos vehículos demandan. Y teniendo las leyes en la mano, Se puede. nosotros nos fuimos a China y compramos una fábrica de fabricar autos. Terminamos de montar nuestra fábrica de fabricar autos en el 2014 y mientras estábamos montando esta planta se enteraron varias fábricas chinas
y también de otros países, pero la propuesta china fue la más atractiva, transfiriendo toda su tecnología, darnos la oportunidad de llegar hasta a exportar. Y nosotros tenemos el apoyo de empresas muy importantes del mundo, no solamente de China, que es 1/3 de la población mundial, para montar en Paraguay los vehículos de ese origen, con la aceptación de ir incorporando partes y piezas de contenido nacional para el Paraguay o regional para la región, para exportar nuevamente a Argentina, Brasil, Uruguay, donde sea conveniente. Y bueno, eso es lo que hicimos y estamos remando para ir creciendo dentro del mercado paraguayo, lo cual es muy difícil. Tenemos el orgullo, Reimpex es la primera fábrica de autos del Paraguay y el primer auto paraguayo fue presentado en marzo del 2016. Claro, porque alguna vez creo que hubo no sé si Mitaí se llamaba, pero era una cosa artesanal. O sea, esto está producido en línea, que es cómo se fabrica un automóvil. Conocemos y valoramos a Mitaí. Yo mismo de Mitaí vi Mitaí. Entonces, aquello fue un lindo esfuerzo que se limitó a la industria artesanal, ¿verdad? Claro. El montaje artesanal, no en línea. Esto ahora estamos hablando de una línea de ensamblaje. Veo que acá en el fondo tenemos nosotros Las imágenes. las imágenes. Esta persona ahí está apretando con un torquímetro que está calibrado expresamente para esa posición. El motor se baja a través de línea de transporte. Ahí justamente el motor se está por subir. Bueno, O sea, ustedes compraron una fábrica de autos. una fabricadita. Esto Montaron ahí la lo fábrica de mismo que autos. vos ves internacionalmente en cualquier lugar. filmaciones. Acá está el auto totalmente despiezado y ahí le estamos mostrando, bueno, ves, es un vehículo en 900 piezas. Normalmente trae una camioneta doble cabina 4x4 y trae 900 diferentes tipos de tornillos multiplicados por miles de tornillos para que nosotros pongamos junto a este vehículo y podamos ponerlo en marcha. La industria automotriz es una industria naciente. Tenemos nosotros 4 años de vigencia y en la pandemia hemos retrocedido todo lo que se pudo lograr en los últimos 20 años debido a que el mercado se cayó. Se cayó el mercado. También nosotros estamos esperando que el Estado paraguayo, que constituyó a una industria, a una política automotriz nacional, que vea que existe la política y que diga, bueno, compremos lo que estamos produciendo. Todos estos jóvenes que están ahí, que son altos técnicos, ellos fueron entrenados y el valor del entrenamiento de ellos es fabuloso. En lugar de enviar 2, 3, 5 jóvenes a China que estudien allá, nosotros traemos 20 técnicos chinos que se quedan por 3, 4 meses entrenando a cientos de jóvenes a hacer su trabajo. Y bueno, pero estos jóvenes solo valen cuando están aquí calibrando el motor, cuando están seteando las llaves, la computadora, el ABS, el airbag, etc. ¿Cuál es el futuro de la industria automotriz paraguaya? O sea, ¿podemos nosotros pensar en, no sé, en algún momento tener marca propia, exportar a Brasil, sobre todo cuando tenés una industria monstruosa como la brasileña en la región? Marca propia no importa, porque la marca que representamos es la dueña de la licencia y ellos hacen el desarrollo. Por lo tanto, para nosotros es espectacular la marca internacional que nos da soporte. No hay marca brasilera. Las marcas son, no sé, puedo mencionar, son alemanas, italiana, americana, claro. alemana. Fabrican en Brasil. Sí, entonces, haciendo el paralelismo, nosotros tampoco necesitamos una marca propia. ¿Y podemos competir, Jorge? O sea, ¿podemos llegar a exportar a Brasil, a la Argentina? Primero tenemos que tener bien claro que nosotros estamos dando incentivos al producto importado. Nuestro país, el Estado paraguayo, tiene una especie de contradicción, ya que crea una política automotriz nacional y al mismo tiempo da incentivo a los productos importados, liberando masiva y absolutamente la importación de autos usados por un lado,
no hay normas. Imagínate que nosotros para fabricar motos tenemos normas y tenemos que testear moto por moto. En cambio te entran todos los días miles, pero hablamos de miles de vehículos, vía Chile o vía por donde sea, usados, que nadie los verifica. Entonces es una contradicción. Por otro lado, tenemos también nosotros incentivo a la importación de camioneta doble cabina 4x4 con arancel cero, vía decreto. Llegamos al... ¿Viene de Mercosur? Del Mercosur, pero no por ser Mercosur, ni tampoco porque tenemos un acuerdo bilateral, solo porque hay un decreto y se siguen valiendo de dicho decreto las empresas importadoras y el Estado paraguayo libera. No tiene sentido haber firmado un acuerdo automotriz con la Argentina y otro con el Brasil si es que nosotros al final por decreto le vamos a seguir liberando la importación, lo cual es un incentivo y es también para el consumidor paraguayo una oportunidad de comprarse vehículos baratos, ya sea el Chileré o la doble cabina 4x4 de la Argentina o los autos del Brasil que son flex y que supuestamente, porque promovemos el consumo del biocombustible, del alcohol, del etanol, que dicho sea de paso 6 meses al año no hay, nosotros traemos vehículos movidos a etanol y nafta con arancel cero desde Corea, desde Estados Unidos y desde luego también de Argentina y de Brasil. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos ahora para pensar en el presente y también en el futuro es competir en igualdad de condiciones. ¿Y qué significa eso? A la proporcionalidad de la obligatoriedad de incorporar valor nacional, debería de estar en contrapartida una obligación de pagar impuestos al producto importado y no ser exonerado absolutamente. Tenemos acuerdos automotrices con la Argentina y con el Brasil y ahí yo solo exijo que entre en vigencia dicho acuerdo. Me gustaría leer qué dice un certificado de origen argentino, qué dice un certificado de origen brasilero, para que nosotros también nos preparemos y hagamos lo propio Para exportar allá. allí, ahí, así mismo. Pero hoy yo no sé, estas camionetas hermosas que son nuestra competencia y que vienen sin pagar impuestos de la Argentina y de Brasil porque están exoneradas por decreto, yo no sé cuál es el grado de contenido que tienen. Yo solo te puedo comentar que el Brasil, durante la negociación del acuerdo automotriz que tiene bilateral Paraguay-Brasil, ya que el Mercosur no tiene incorporado la parte automotriz, el Brasil dijo, mira, para mi auto yo te pido que me bajes al 50% de contenido nacional brasilero, que eso puede ser mano de obra, puede ser flete, puede ser utilidades, y el otro 50% puede ser importado de extrazona. Haciendo un paralelismo con lo que es el Mercosur le exige al Brasil un 60% de contenido brasilero y el propio Brasil ya en su auto brasilero dice, no, mi auto poneme 50% y a Paraguay que tiene una industria naciente le dice, arranca con 45 y dentro de poco subí, para el 2023 subí a 50% y estamos iguales los dos y vamos para adelante. Esto es muy difícil. Jorge, para cerrar, no perdés la fe en esto. O sea, vos crees que igual vamos a conseguir desarrollar la industria automotriz. Esperamos el apoyo del Estado paraguayo consumiendo lo que el Paraguay produce. Eso le va a dar fe al consumidor paraguayo, al particular, al sector privado, de ver que el Estado confía y no que el Estado bombea. Y ahí vamos a tener una mayor demanda de nuestros productos y mantenerle ocupado a nuestros operarios que están tan bien preparados. Tengo la fe en que la industria automotriz paraguaya llegó para quedarse. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Digo, Se le extrañó, caballero. igualmente, los veía siempre. Gracias. Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Che? Vamos a hablar de las pistolas Taser y este debate que se da particularmente en Argentina, pero en varios países de la región ya ha pasado por el debate en su momento en la Unión Europea, en Estados Unidos. En Argentina esto surge esta semana luego de un conflicto que tiene como protagonista el cantante Chano de Tan Biónica. Él tuvo un brote psicótico, la policía llega y le da un disparo en el abdomen que lo lleva a terapia intensiva. Y esto saca al tapete un proyecto que en algún momento ya se debatió en el Parlamento argentino de aprobar el uso de pistolas Taser para la policía de ese país
Y hay efectivamente policías del mundo que utilizan este tipo de armas. Y lo que pistola. queremos es mostrar de qué se trata. ¿De qué se trata? A ver. Estamos hablando de una pistola que es, si vamos a compararlo en un término vulgar, sería una picana eléctrica, pero en este caso estamos hablando de una pistola que realiza ese shock eléctrico a distancia. Lanza estas dos líneas que al tener contacto con la piel humana genera este shock eléctrico. Es una descarga eléctrica. Exactamente, dice que es un arma no letal, pero incapacitante para una persona que tiene ese tipo de brote y evita que la policía tenga que utilizar necesariamente el arma de fuego que le puede costar la vida, en ese caso, a la persona que la enfrenta. Ahí estamos viendo esta descripción gráfica, este video en donde nos muestra cómo funciona esta pistola, que hay que decir es más costosa incluso que un arma de fuego y se requiere de un entrenamiento especial para el que lo va a utilizar. El debate que se centra en todo esto es si realmente es un arma no letal. Algunos dicen que es una forma de tortura y esto genera un debate amplio, te imaginarás, en la sociedad argentina, en varios países del mundo y en algún momento quizás eso puede llegar también a nuestro país. La recomendación que dan los expertos es que la policía no necesariamente deje de lado el arma de fuego, sino que tenga realmente el arma de fuego en un lado y la taser en el otro y que esté lo suficientemente capacitada para saber en qué momento utilizar el arma de fuego o esta. Ahora la pregunta es, ¿nuestra policía está preparada para ese entrenamiento y saber en qué momento utilizar el arma? Y ese es el debate que se busca plantear un poco en el vecino país y en varios países de la región, Luis. Claro, claro. Convengamos en que el uso de la taser se llama. Taser, sí, o taser. El uso taser, ¿verdad? El uso de del arma esta, que básicamente lo que es una descarga eléctrica, si bien porque tenga algún riesgo, pero obviamente el riesgo de que mates al otro es infinitamente menor. Exactamente, es menor, se puede dar un efecto letal en personas que están bajo los efectos de algún tipo de sustancia alucinógena o si tiene algún problema cardíaco de base. En esos casos se da la letalidad y es por eso que hay igual detractores que dicen que de todos modos no se elimina el peligro de la letalidad y también hablan de que es una forma de tortura. Incluso se han pronunciado algunas ONGs y organizaciones, justamente de esto habla esta siguiente placa. La ONG Libertades Civiles para Europa menciona que policías de 107 países, lo que incluye a Canadá, Brasil y Reino Unido, utilizan ya estas armas. Y por otra parte tenemos lo que dice el Comité contra la Tortura de la ONU, que expresó preocupación por la posibilidad de que puedan emplearse para torturar a detenidos. El debate está abierto, sí va a ser más costoso, se requiere de un entrenamiento especial, pero hay países en donde se utilizan estas armas y hasta el momento está haciendo con éxito, Luis. Bueno, perfecto. Bueno, ahí está el informe. O sea, esto es algo que eventualmente puede debatirse en Paraguay. Exactamente. En Argentina, les comento, fue tendencia toda esta semana. Ya fue tratado en el Parlamento de ese país en un momento y ya hay parlamentarios que nuevamente están intentando incluir el debate para que las taser sean utilizadas por la policía de Argentina. Bueno, perfecto. Interesante. Más que interesante el informe. Gracias, Iván. A usted, señor. Muy buenas noches. Bueno, y con esto nosotros sí ya nos estamos yendo ahora. Les agradecemos mucho la sintonía, por supuesto. Está mi compañero Choco, que estuvo haciendo la musicalización. Está detrás del trío terrible este que está acá. Ahí del otro lado está Iván. El rubio de ojos azules es el amigo Iván que está... Perdón, el amigo Iván, digo. El amigo Choco que está allí, por supuesto, haciendo la musicalización. Gracias, Choco, gracias. Qué bien te queda al lado de los tres. Quedas muy bien, Choco, ¿eh? Yo creo que tendrían que juntarse los cuatro y hacer una fiesta. Nos vamos con esto. Que tengan un feliz resto de jornada. Gracias.